Queridos oyentes, muy buen día para todos. Una vez más, Dios ha permitido que nuestros ojos se abran, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Reciban un feliz y bendecido sábado, este 5 de mayo de 2018. Hoy nos corresponde estudiar el libro de Hechos capítulo 11. Una de las frases atribuidas a Albert Einstein dice: «Triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio». Y vaya que es una realidad. Esto lo he podido constatar a lo largo de mi vida y sobre todo en las ocasiones que me ha tocado salir de casa hacia otros estados en mi país y mucho más ahora que estoy viviendo en un país lejano. Y quisiera proponer aquí nuestra primera lección. Cuídate de los prejuicios. Mejor vive basado en principios. Los prejuicios y tradiciones llegan a ser uno solo en nuestras mentes y es muy difícil hacernos cambiar de parecer. Pedro empezaba a comprender esto. Él sabía que ir a casa de un incircunciso iba a causar revuelo en la iglesia naciente. Y así fue, tal como nos relatan los primeros versículos del capítulo 11 de Hechos. Los cristianos de Jerusalén estaban escandalizados. No solo Pedro se había juntado con gentiles, sino que estos habían sido bautizados, y Pedro se había sentado a comer con ellos. Quizá para nosotros no tenga mucho sentido, pero en aquel entonces, para un judío, era algo muy bajo el juntarse con los gentiles. Ahora, si bien es cierto que debemos cuidar de las amistades que escogemos, ya que todos ejercemos cierta influencia, en términos de evangelización y de servicio al prójimo, jamás se debe hacer acepción de personas. En cuanto a los prejuicios, quisiera invitarte, amigo, a que cuestiones tus hábitos. Pregúntate si lo que haces es por mera tradición o porque tienes como base un principio sólido y razonable. No todas las tradiciones son malas, y algunas hasta le dan un toque especial a nuestra vida, pero debemos aprender a reconocerlas como eso, tradiciones que no deben ser impuestas a otros. Esto tiene que ver tanto la forma en cómo nos alimentamos hasta nuestra vida religiosa. Lo que haces, ¿está basado en principios o en la tradición humana? ¿Por qué asistes a la iglesia en domingo y no en sábado? ¿Por qué sientes que una comida sin carne en la mesa no es comida? Quizá es hora de empezar a criticar nuestras costumbres. En el capítulo 11 de Hechos, Pedro se defiende ante las acusaciones contando lo que sucedió, y es que, en este caso, Dios se valió de una visión para romper ese prejuicio, visión que, como vimos en el capítulo anterior, no tenía nada que ver con alimentación, sino con el hecho de llamar inmundos a los gentiles. Todo esto que Lucas, el autor de Hechos, viene relatando desde el capítulo 8, da paso a algo maravilloso: la predicación a los gentiles. A partir del versículo 19, comienza la narración de la predicación a los gentiles, y se nos presenta a Bernabé, un hombre que realmente reflejaba el amor de Cristo, y esta será nuestra segunda lección: deja que el amor de Cristo se refleje en ti. Bernabé es enviado a Antioquía, una ciudad romana que era la capital de Siria, donde algunos de los judíos cristianos habían huido hasta allá como consecuencia de la persecución que se desató después de la muerte de Esteban. Aunque al inicio solo predicaron a los judíos, en el versículo 20 se nos dice que hubo unos que empezaron a predicar el evangelio a los gentiles. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu de Dios, se regocija con ellos y a partir de su predicación una gran multitud fue agregada al Señor. Realmente él refleja el amor de Dios, dejando de lado los prejuicios. Dos cosas que reflejan esto es el hecho de que estuvo dispuesto de ir a esta ciudad gentil a predicar y animar a la comunidad de creyentes, y el hecho de que, dejando de lado los prejuicios, viajó hacia Tarso para buscar a Saulo y llevarle a Antioquía con él. Cuando nadie confiaba en él, cuando aún no era el gran apóstol Pablo, Bernabé, cual Cristo hace con nosotros, decidió darle una oportunidad a Saulo y lo escoge como su compañero de misión. Por un año se dedicaron a consolidar a la iglesia en Antioquía. Por un año se dedicaron a hablar de Cristo, predicar a Cristo, mostrar el amor de Cristo. Tanto fue el impacto que fue ahí, en esa ciudad gentil, que por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos. ¿Cuánta falta nos hace hombres como Bernabé, que reflejen el amor de Cristo a tal grado que sean llamados cristianos? Porque Cristo es lo primero y lo último en sus vidas. Querido amigo, hoy es el día para dejar que Cristo entre en nuestros corazones y rompa todo prejuicio que pueda existir en nuestras mentes. Dejar que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones y nos ayude a aceptar la verdad de su Evangelio. Y de esta forma, comencemos a vivir como cristianos, que reflejen el amor y carácter de Cristo a los que están a nuestro alrededor. Tal como los cristianos de Antioquía,
que mostraron ese amor enviando apoyo a los cristianos de Judea durante la hambruna. Que nuestra oración sea vivir cada día una vida basada en los principios bíblicos, llenos del Espíritu Santo, reflejando el amor de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al pastor Noé Alexander Clemente Ramírez por compartir esta meditación y quien es el coordinador del Ministerio de Publicaciones de la Universidad del Medio Oriente en Beirut, Líbano. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.